¿Quién hizo la Biblia? ¿Cómo se hizo la Biblia? ¿Por qué unas Biblias tienen unos libros y otras Biblias tienen otros? ¿Por qué hay distintos cánones? Vamos a seguir mirando este tema tan interesante de la selección de los libros bíblicos. Hemos estado analizando el orden de la Biblia, cuándo se armó, cómo se armó, de qué manera se seleccionaron los libros. Vamos a continuar hoy porque es un tema bastante extenso, con muchos temas intermedios, ¿no? Así que vamos a mirar rápidamente los cánones, cómo se escribieron y luego continuaremos con el análisis que nos va a dar más información, ¿no? Todo este tema es muy complejo. Así que veamos los cánones de manera rápida. El canon hebreo, la Biblia hebrea, conocida en la tradición judía como el Tanaj, es el corpus de textos sagrados del judaísmo. Se divide en tres grandes secciones. La Torá, ley o instrucción, que tiene los libros del Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar y el Deuteronomio, el Devarim. Estos nombres en hebreo son las primeras palabras de cada libro. Luego tenemos los profetas, Neviim, los profetas que se dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Profeta anterior, José, Yehoshua, Jueces, Shoftim, Samuel 1 y 2, Shmuel, Reyes 1 y 2, Melahim, profetas posteriores, Isaías, Yeshayahu, Jeremías, Yirmiyahu, Ezequiel, Yehezkel, los 12 profetas menores, Trei Azar, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquí. Luego vienen los escritos, los Ketubim, los Salmos, Tehilim, Proverbios, Mislei, Job y Job, los 5 rollos, Mejilot, Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, Ruth, Lamentaciones, Eijá, Eclesiastés, Cogelet y Esther. Luego estamos con Daniel, Esdras y Nehemías, tratados como un único libro, Crónicas 1 y 2, el Debrei Hayamim. El desarrollo del canon hebreo tuvo varias etapas. Un período preexílico antes del siglo VI a.C., donde la Torá fue la primera sección en consolidarse probablemente hacia el siglo V a.C., con la compilación de los 5 libros atribuidos a Moisés. El período del Segundo Templo tiene que ver con el siglo VI al 70 después de Cristo. 6 antes de Cristo, el siglo VI antes de Cristo, el 70 años después de Cristo. Los Nevi'im comenzaron a ser reconocidos como sagrados entre los siglos V y III antes de Cristo. Los Ketubim se consolidaron más tarde, aunque su aceptación por parte del canon fue progresiva. Algunos textos, como Daniel y Esther, aún eran debatidos entre los siglos I y II después de Cristo. Los hebreos todavía debatían qué hacían con Daniel y Esther. La consolidación final fue en los siglos I y II después de Cristo, en el concilio de Jamnia, tras la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. El judaísmo rabínico comenzó a formalizar el canon en el concilio de Yavne o Jamnia en el 90 después de Cristo. Aunque nunca se reconoce como un concilio oficial, la realidad es que entran con unos rollos, con un canon y salen con otro. Los criterios para la inclusión o no inclusión en el canon, según los judíos, tendría que ver con si se atribuían o no a las profetas o figuras con autoridad divina, si se usaban de manera litúrgica y comunitaria, y si estaban escritos en hebreo o en arameo, las lenguas que se habían usado siempre para los libros hebreos.
Este canon se diferencia del Antiguo Testamento cristiano, que incluye libros adicionales en las tradiciones católicas y ortodoxas, lo que se llama deuterocanónico. El canon católico, por otro lado, comprende tanto los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, y su canon se distingue por incluir los llamados libros deuterocanónicos, que no forman parte del canon hebreo ni del canon protestante, porque el protestantismo volvió a la Biblia hebrea. Este proceso de formación del canon católico refleja una evolución histórica y teológica dentro de la Iglesia primitiva. El Antiguo Testamento, basado en la Biblia de los 70 o Septuaginta, que es una traducción al griego de las escrituras hebreas realizada entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, incluye los libros deuterocanónicos, que son el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida, el libro de Baruch, incluyendo la carta Jeremías, la carta de Jeremías 1 y 2 de Macabeos, y secciones adicionales de Esther y Daniel como la oración de Azarías, el cántico de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón. Nuevos Testamentos. Comprende los 27 libros canónicos, incluidos los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas y Generales y el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Veamos un poquito la historia del canon. El canon del Antiguo Testamento, que arranca con la Septuaginta, la 70, fue una Biblia ampliamente utilizada por los judíos de la diáspora y los cristianos primitivos, que contenía los libros que luego serían considerados deuterocanónicos. ¿Qué ocurre con los rabinos? La reacción rabínica. Después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, el judaísmo rabínico consolida, como ya dijimos, el canon de Yavne o Jamnia, en el 90 más o menos, excluyendo los libros deuterocanónicos. La Iglesia, al estar separada del judaísmo rabínico, continúa utilizando la Septuaginta, toda la Iglesia cristiana primitiva. Los escritos apostólicos comenzaron a circular en el siglo I desde muy temprano, año 40, ya circulaban los escritos apostólicos, todo lo que es los protoevangelios, los evangelios, las cartas, todo lo que es del apóstol Pablo. A finales del siglo II, la mayoría de las comunidades cristianas reconocían los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo y otros textos como autoritativos. Las controversias sobre libros como Hebreos, Santiago, Judas y el Apocalipsis llevaron a un proceso más profundo de discernimiento que culminó en los siglos IV y V. Fíjense que esto ha llevado un tiempo de estudio, de análisis, de historia, de tradiciones, de ver qué se usaba, cuándo se usaba, dónde, quién, para poder analizar y saber si se podían incluir en el canon o no todos estos materiales. Desde el principio el material del apóstol Pablo arranca muy temprano, año 40, igual que los evangelios 40, 50, 60, 70 y el Apocalipsis en el 90. Los primeros concilios regionales, como el de Hipona en el 390 y los de Cartago 397 y 419, de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, establecieron el canon de la Biblia en la Iglesia occidental, incluyendo los libros deuterocanónicos. San Jerónimo, aunque prefería la Biblia hebrea para el Antiguo Testamento, incluyó los deuterocanónicos en su traducción de la Vulgata, en latín, por deferencia a la tradición de la Iglesia. El canon fue confirmado oficialmente en el Concilio de Florencia en 1442 y de forma definitiva en el Concilio de Trento en 1546 en respuesta a la Reforma Protestante. Como vemos, la Iglesia Católica se tomó su tiempo para analizar profundamente qué libros serían los canónicos. No fue una decisión apresurada, no se lo tomaron a la ligera. Los cánones definitivos
1442 y 1546. ¿Qué diferencia tienen con los otros cánones? El protestante, Martín Lutero y otros reformadores adoptaron el canon hebreo, una pena, volvieron a la Biblia hebrea para el Antiguo Testamento, excluyendo los deuterocanónicos, aunque a menudo los conservaron en secciones separadas. La Iglesia Ortodoxa incluye algunos libros adicionales, como el 3 y 4 de Esdras, la oración de Manasés, basándose en tradiciones locales. ¿Cuál fue el criterio para el canon católico? Bueno, el uso litúrgico en la misa. Los textos debían estar integrados en la oración y la liturgia de la Iglesia desde el primer momento. La Iglesia primitiva tiene constancia de la liturgia desde el principio, ¿sí? Siglo I. La apostolicidad. En el caso del Nuevo Testamento debían estar vinculados a los apóstoles o sus discípulos. Y luego la consistencia doctrinal. Los textos debían armonizar con la fe transmitida por la Iglesia. Todo tiene que estar en la misma consonancia con el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. No puede haber discordancia si algo no coincide en toda la línea, obviamente no es de inspiración divina. Veamos la fecha de la traducción de la Septuaginta. Al principio, en el siglo III antes de Cristo, solo se tradujeron los 5 primeros libros de la Biblia. La base textual de esta versión era la forma alejandrina del texto hebreo, a su vez una variante de la palestinense, de Palestina. Solo más tarde le tocó el turno a otros escritos, hasta el último, el Eclesiastés, que fue vertido por un judío llamado Áquila hacia el año 125 después de Cristo. En el intermedio se tradujeron los Salmos hacia el 210 antes de Cristo, luego Ezequiel, Isaías, Reyes, Jueces. Ya concluía su traducción a mediados del siglo II antes de Cristo, pues ya en esos momentos Eupólemo, historiador judío, emplea la Biblia de los 70 para su crónica. Los libros de Daniel, Esdras, Macabeos, Job, Proverbios ya estaban vertidos en la traducción para finales del siglo II antes de Cristo. Al parecer, Esther estaba ya traducido poco después del 114 antes de Cristo. El nieto de Jesús Ben Sira, el autor del Eclesiástico, llegado a Egipto en 132 a.C., menciona la existencia de una traducción, evidentemente completa, de la Torá, de los profetas y de los restantes escritos, que debía ser seguramente la de los 70. Finalmente, Esther, Ruth, el Cantar de los Cantares, fueron trasladados al griego, traducidos, bien un poco antes o ya en tiempos de la era cristiana. Finalmente se añadieron a la colección algunos escritos de fecha más reciente, compuestos ya originariamente en griego, Ciclo de los Macabeos y la Sabiduría de Salomón. La Biblia griega de los 70 recoge entonces versiones de diferentes traductores de muy variada calidad y de épocas distintas. Pero se nota una unidad de autoría, ¿no? La inspiración divina se ve claramente, aunque los traductores inspirados por Dios hayan sido distintos. Las traducciones de los diferentes libros de la Biblia, a menudo también las de las diversas partes de un mismo libro, son diferentes en lengua, estilo, técnica de traducción, aunque se encuentran también marcadas coincidencias y rasgos comunes. Para aquellos que estudian profundamente el tipo y la forma, encuentran estos detalles. En general, la calidad de las versiones es buena y tendiente a la fidelidad literal con respecto a los originales. Cada libro presenta sus características propias. La versión de Proverbios y Job se aparta un poco del texto hebreo que conocemos, pero podemos decir que su griego es excelente. La traducción del Eclesiastés es, por el contrario, de una enorme literalidad. A veces aparecen traslaciones de frases hebreas que pueden ser difícilmente inteligibles para un griego nativo, porque son traducidos literalmente
del hebreo al griego, y en el griego obviamente el modismo puede no tener mucho sentido. En ocasiones los traductores proceden más libremente con el original hebreo, como quizás ocurre con el libro de Job. El Job de los 70 es un texto más breve que el texto masorético. O con los Proverbios, donde la Biblia de los 70 se aparta considerablemente del original hebreo, quizás por tener un texto base distinto al que conocemos. Así, por poner un ejemplo, en Proverbios 8:22 la sabiduría aparece más claramente que en el texto hebreo como figura divina personificada, engendrada por Dios y garante de una perfecta creación. Las expresiones filosóficas griegas no tuvieron relevancia en la traducción de los 70, más que en casos excepcionales, pero ya se trate de una versión literal o de una más libre, las 70 llegaron a ser la fuente del lenguaje teológico del judaísmo helenístico y por tanto del cristianismo primitivo. Por medio del estudio de las técnicas de traducción, del agrupamiento de vocablos típicos de un lugar con un sentido determinado, por alusiones históricas, por ciertas expresiones características, incluso por alguna leve tendencia teológica en la traducción, los expertos han llegado también a afinar ciertos criterios internos para dilucidar en qué zona geográfica se tradujo cada uno de los libros. Ciertamente en Egipto se tradujeron, además del Pentateuco, Jueces 1 y 4 de Reyes, 1, 2 de Crónicas, Paralipómenos, Proverbios, Job, Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel. Puede ser interesante, como afirman algunos investigadores, de que no fue Alejandría la cuna de todas las versiones. Muchos libros se tradujeron al griego en la misma Palestina. Así, han visto la luz en Judea probablemente Ruth, Esther, Cantar, Lamentaciones, Judith y uno de Macabeos. El traductor del Eclesiástico era de origen palestino, aunque vivía en Alejandría. Sobre el resto de los libros, por ejemplo, los profetas menores, se guardan dudas casi imposibles de resolver con respecto a su lugar geográfico de procedencia. Ya hemos hablado de la trascendencia religiosa y cultural de la versión de los 70. Como a finales del siglo II a.C. se había completado la traducción de los libros bíblicos más importantes del luego llamado canon hebreo, y puesto que los manuscritos a partir de los cuales se imprime hoy el texto hebreo son muy tardíos, del siglo X después de Cristo en adelante, con la excepción de los manuscritos hebreos bíblicos hallados en Qumran. La versión de los 70, realizada sobre manuscritos mucho más antiguos, ofrece además un doble interés. A unos investigadores les interesa especialmente las lecturas de los textos hebreos que subyacen a la traducción y que pueden reconstruirse, ya que la versión es, por lo general, muy literal. Así que la Biblia de los 70 puede servir para restaurar críticamente el texto hebreo del Antiguo Testamento. A otros le atraen la Biblia de los 70 por el carácter griego mismo de la versión, como fuente para el conocimiento de la lengua, ideas, religión del judaísmo helenístico que se expresó en griego. Veamos un poco la cuestión del llamado canon alejandrino de las Escrituras. La amplia difusión que la versión de los 70 al griego en la época helenística tardía indica que esta fue sin duda la traducción más importante de la Biblia hebrea. Pero ello no significa que no hubiera por entonces otras versiones en uso. Al parecer, en Palestina, en Antioquía de Siria, se emplearon entre los judíos que sabían poco hebreo traducciones al griego diferentes de la Biblia de los 70. De suerte que esta debe considerarse en principio como una versión local alejandrina. En esta ciudad, sin embargo, fue donde pronto consiguieron la Biblia de los 70 la misma autoridad, que tuvo el texto hebreo en Palestina. Testimonio de ello es Filón de Alejandría, quien en su exposición e interpretación total de la Torá emplea esta traducción y no el texto hebreo. Es bien sabido que al comparar la Biblia de los 70 con la Biblia hebrea,
hallamos que la versión griega contiene un número mayor de libros, además de ciertos complementos o añadiduras. Las adiciones más importantes de los 70 son los Salmos, el 151, la llamada oración de Manasés, a Daniel 3, 24, 90, oración de Azarías e himno de los tres jóvenes, más la historia de Susana, Ibel y el dragón, capítulos 13 y 14. A Esther 1, 1A, 1S, 3, 13A, les puedo dejar la lista de estas inclusiones. Los libros presentes en los 70 pero ausentes del canon hebreo son 1 y 2 de Macabeos, Eclesiástico, Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch, Epístola de Jeremías. Estos libros son considerados canónicos de segunda clase, por eso es deuterocanónicos por los católicos. Los judíos y las confesiones protestantes, por el contrario, los consideran sencillamente apócrifos en el sentido de falsos, sin más, sino de no admitidos en el canon. Hay otros libros en los 70 que no son estimados como canónicos, ni siquiera por los católicos. Estos suelen designarlos unas veces como pseudoepígrafos y otras como apócrifos. Salmos de Salomón, Esdras, 3 de Esdras, 3 y 4 de Macabeos, 9 de cantos de la iglesia griega, plegarias de Moisés, de Ana, de Habacuc, de Isaías, de Jonás, de María, madre de Jesús, de Zacarías, de Ezequías, de Simeón. Pero si tales diferencias fueran pocas en algunos libros, como Jeremías, Job o Ezequiel, la diversidad de orden y contenido de los capítulos entre los 70 y la Biblia hebrea pueden ser muy notables. Adiciones más importantes de los 70 a la Biblia hebrea. A los Salmos, el 151, la llamada oración de Manasés, a Daniel 3, 24, 90, oración de Azarías e himno de los tres jóvenes, 13, 14, historia de Susana, Ibel y el dragón. A Esther, bueno, tengo una lista larga que no. Los libros añadidos a la Biblia hebrea, considerados apócrifos por judíos y protestantes, y considerados canónicos de segunda clase por los católicos, son 1 y 2 de Macabeos, Eclesiástico, Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch, más la Epístola de Jeremías. Los libros añadidos a la Biblia hebrea, considerados apócrifos por judíos, protestantes y católicos, ya que todos están de acuerdo en que estos libros no deben ser agregados, son los Salmos de Salomón, 1, 3 de Esdras, 3 y 4 de Macabeos, 9 cantos de la iglesia griega, bueno, los que habíamos hablado, Isaías, Jonás, María. Todas estas divergencias han sustentado recurrentemente la hipótesis de que los judíos de Alejandría tuvieron un canon propio de escritos sagrados, diferentes del hebreo, heredado luego por los cristianos juntos con la Biblia en griego. Este supuesto ha estado en vigor hasta tiempos recientes en los que ha sufrido severas críticas. En general, a partir de 1964, año de aparición de la obra de Sundberg, por lo que ya no se admite fácilmente la hipótesis del canon alejandrino por tres razones principales. Alejandría no fue nunca el centro religioso independiente de Jerusalén, de modo que pudiera formular su propio canon. Luego, las citas que hacen del Nuevo Testamento y los padres apostólicos de libros sagrados no se corresponden con lo que abarcaría el canon alejandrino. En el Nuevo Testamento hay cerca de 350 citas al Antiguo Testamento, ya que el canon particular de estos cristianos primitivos contenía también diversos apócrifos y pseudoepígrafos, no presentes en las 70. Así Mateo cita como escritura a 4 Esdras y a la Asunción de Moisés, y la Epístola de Judas cita a 1 de Enoc y la Asunción de Isaías como canónicos. Los padres apostólicos reconocían también a tales como 4 Esdras, Enoc, Eldad, Modat, libro hoy que ni siquiera se ha podido encontrar. De este modo, el número de libros bíblicos utilizado por la Iglesia antigua no solo excede el canon hebreo, sino también el canon alejandrino como tal. Por último, no es cierta tampoco la característica principal del llamado canon alejandrino de la presencia en él de libros compuestos exclusivamente en griego. No es real. Sabemos hoy
en día que parte de esos presuntos libros en griego fueron redactados en Palestina, en hebreo o arameo, y luego traducidos al griego. De estas críticas se obtiene en general la conclusión de que no existía de ningún modo un canon especial en Alejandría, sino que tanto el cristianismo como el judaísmo, antes del llamado sínodo de Yavne o Yavnia, hacia el 90, mantenían un canon bíblico fluido, cuyas fronteras no estaban aún estrictamente delimitadas. Los cristianos se separaron formalmente de la disciplina de la sinagoga antes del sínodo de Yavne, por lo que a partir de ese estado de indeterminación de la lista de escrituras sagradas, tuvo el cristianismo que asumir la tarea de fijar su propio canon. Al final, los cristianos, ya independientes de la sinagoga, aceptaron un canon distinto del judío, el cual se atuvo a las decisiones del concilio de Yavne o Yavnia. Los judíos, cuando se destruye el templo por la guerra con los romanos, y se refugian porque los romanos los dejan refugiarse en Yavne o Jamnia a la élite judía, aquellos que que habían llamado a los romanos y eran amigos de los romanos le permiten a toda esta jerarquía judía establecerse en Yavne o Jamnia, donde les aseguran inmunidad. Y allí los saduceos, sobre todo, que se refugian en Yavne, hacen un canon basado justamente y principalmente en eliminar de todo lo que era el canon hebreo, lo que no estuviera de acuerdo con lo que ellos pensaban, creían como doctrina. Las doctrinas que los saduceos aceptaban, cosas, entonces todo aquello que no coincidía con lo que ellos creían, intentaron eliminarlo justamente del canon que iba a quedar luego del concilio. Por eso modifican algunas cosas del Antiguo Testamento, obviamente no asumen el Nuevo Testamento y por otro lado ponen como libros que sí se pueden leer pero que no son del canon todo aquello que tenía que ver con la resurrección, con el purgatorio, con los ángeles, por eso Tobías se sacó. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en premios y castigos, no creían en el purgatorio, ¿no? Entonces todo eso lo sacaron a un costado. Lamentablemente el protestantismo, cuando Lutero genera la división, la reforma, Lutero vuelve a la Biblia hebrea, porque obviamente Lutero y los compañeros protestantes que lo acompañan están atravesados por el pensamiento saduceo. Justamente es el movimiento saduceo el que empuja a Lutero a la reforma. Y entonces vemos claramente cómo todos aquellos pensamientos saduceos se replican luego en las facciones protestantes, ¿no? El purgatorio es rechazado y bueno, y otros temas. Entonces, después de las reformas protestantes, las diversas confesiones evangélicas volvieron sus ojos, como decíamos, a la antigua norma judía, no aceptando como canónico ninguno de los libros que solo se hallaban en la Biblia de los 70. Los católicos, por su parte, ya en el Concilio de Trento, sancionaron la costumbre tradicional de la Iglesia antigua, declarando canónicos a los 7 libros que ya mencionamos antes, más el de Baruch. Hoy en día, sin embargo, se ha impuesto la denominación de deuterocanónicos, es decir, canónicos de segunda clase, segundo canon. Entonces, el vocabulario para designar las obras canónicas y obras no canónicas. Deuterocanónicos para protestantes y judíos son simplemente apócrifos. Entonces, lo que el catolicismo llama deuterocanónicos, protestantes y judíos simplemente llaman apócrifos. Los libros apócrifos, los católicos reservan este vocablo únicamente para escritos que los judíos y protestantes denominan pseudoepígrafos.
y pseudoepigráficos o pseudoepígrafos, los católicos denominan de esa manera, unas veces así como los protestantes y otras veces apócrifos, libros que directamente no están inspirados. Entonces, veamos un poquito a Flavio Josefo y el canon saduceo. El historiador judío Flavio Josefo, que nació alrededor del año 37 en el seno de una familia sacerdotal de Judea ligada a la monarquía de los Asmoneos, cuyo nombre originario era Yosef ben Metillahu o Yosef bar Metillahu, es decir, José hijo de Matías, aunque cuando el emperador Vespasiano hizo de él un ciudadano romano, lo latinizó asociándolo a la familia del bienhechor que lo liberó tras hacerle prisionero, como Tito Flavio Josefo, Titus Flavius Josefo. En los siglos XVI y XVIII se impuso la modalidad ortográfica de Josefo, para distinguirlo de los santos llamados José, aunque los ingleses lo citan por su nombre latino, Josefo. En el año 64, Josefo se trasladaría a Roma para conseguir de Nerón la liberación de algunos sacerdotes judíos amigos suyos, capturados durante las revueltas judías contra los romanos, causa por la que es procesado y encarcelado. Sin embargo, pronto lo liberan gracias al apoyo de Popea Sabina, esposa del emperador. A su vuelta, Josefo, a Jerusalén en el año 66, estalla la gran revuelta judía y es designado por el Sanedrín de Jerusalén como comandante en jefe de Galilea, organizando su administración y defensa. Capitula en el verano del año 67, tras 6 semanas defendiendo la casi inexpugnable fortaleza de Jotapat. La mayoría de sus compatriotas fueron asesinados y Josefo fue capturado y llevado ante la presencia del por entonces general Vespasiano. Ante él hizo muestra de su gran formación y predijo que pronto sería emperador, lo que le llevó a ganarse el perdón cuando se cumplió la predicción. Así Josefo pasó a llamarse Flavio Josefo, siendo liberado en el año 69 después de Cristo. Josefo se unió al séquito de Tito, hijo de Vespasiano, del año 70 en su marcha hacia Judea, siendo testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, y participando como mediador entre ambas partes. En el año 71, Josefo viaja a Roma y por orden del emperador se le otorga una pensión, una ciudadanía romana, bajo el nombre de Tito Flavio, y una casa que fue residencia del mismo Vespasiano. Será ahí donde desarrollará su trabajo literario e histórico. Murió durante el mandato de Trajano, probablemente en el 101 después de Cristo. Escribió los siguientes libros en griego: La guerra de los judíos, Antigüedades judías, Contrapión y una autobiografía. Flavio Josefo, como vimos, nació en una familia sacerdotal de Judea ya ligada a la monarquía sacerdotal asmonea, por lo que podemos deducir que su vida estuvo signada por las doctrinas, pensamientos y creencias saduceas, ya que los sacerdotes eran normalmente esta facción hebrea y los asmoneos se identificaban con ellos. La historia de la dinastía asmonea continúa la de la dinastía macabea, cuyo principal fuente histórica son los 2 libros bíblicos reconocidos por los cánones católicos, pero no por aquellos rabínicos. La razón por la cual los 2 libros no fueron incluidos en el canon de la Tanaj es que estaban escritos en griego, pero ello no significa que no sean valorados como documentos históricos. Sin embargo, los libros bíblicos se detienen en los macabeos e ignoran a los libros posteriores, menos preocupados por las cosas del cielo, más celosos de los asuntos terrenales. Los asmoneos, con la excepción de la reina Salomé Alejandra, última reina judía, siempre me gusta este tema de que Salomé Alejandra es reina judía, estaban de parte de la secta sacerdotal de los saduceos en contra de los fariseos. Sabiendo la inclinación doctrinal, por decirlo de alguna manera, de Flavio Josefo, podemos analizar mejor lo dicho por este sobre los textos hebreos. Según el autor Michael Barber, el testimonio más antiguo y el más explícito de la lista canónica hebrea proviene de Josefo, entre el 37 y el 100 después de Cristo, como ya lo vimos. Decía este autor, porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes en conflicto entre sí, como los griegos, sino solo los 22 conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales
han sido justamente considerados como divinos. De ellos, 5 pertenecen a Moisés, que contienen las leyes y las tradiciones, el origen de la humanidad hasta su muerte. Los profetas, que siguieron a Moisés, compilaron lo que se hizo en sus tiempos y los restantes 4 libros comprenden himnos a Dios y los preceptos de la conducta de la vida humana. Josefo en este texto se refiere a escrituras sagradas divinas en 3 partes, los 5 libros de la Torá, los 13 libros Nevi'im y los 4 libros de himno y sabiduría. Debido a que hay 24 libros en el actual canon judío en lugar de los 22 mencionados por Josefo, algunos eruditos han sugerido que él considera a Ruth como parte de Juez y Lamentaciones como parte de Jeremías. Otros estudiosos sugieren que en el momento Josefo escribió libros, que Josefo escribió esto, libros como Esther y Eclesiastés no eran todavía considerados canónicos. Según Gerald Laroe, otro autor, la lista de Josefo presenta lo que vino a ser el canon judío previo a Jamnia, es eso, ¿no? Lo que Josefo habla es justamente lo anterior a Yavne. Significativamente, Josefo caracteriza a los 22 libros inspirados por Dios. Menciona otros libros históricos que no fueron inspirados divinamente según él y que por tanto no creía que pertenecerían al canon. Michael Barber acepta que a pesar de que los eruditos han reconstruido la lista de Josefo de manera diferente, parece claro que tenemos en su testimonio una lista de libros muy cercana al canon hebreo, tal como está hoy. Sin embargo, Barber afirma que el canon de Josefo no es idéntico al de la Biblia hebrea moderna. Como podemos apreciar por la referencia de Flavio Josefo, estos serían los libros con que los saduceos podrían haber ingresado a Yavne o Jamnia. La tradición cristiana guardará como oficial la cifra de 22 libros al momento de hablar del canon judío. Orígenes, citado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, dice: no es posible ignorar que los libros canónicos, según la tradición hebraica, su número es de 22, número que entre ellos es el número de las letras, dice Eusebio de Cesarea en el siglo II. El mismo Orígenes, al citar la lista, hace una observación interesante. Jueces, Ruth son un solo libro. Jeremías, con Lamentaciones, y la carta es un solo libro. Por eso vemos que hablan de menos libros porque han compactado varios libros en uno. Esto dice Eusebio de Cesarea, siglo II. Algunos investigadores piensan que el canon judío fue cerrado definitivamente en Yavne. Basan su hipótesis en fuentes de las tradiciones rabínicas, Mishnah, Sanedrín. Aquellos que leen los libros exteriores no tendrán parte en el mundo. Decía la Mishnah del Sanedrín. Esta hipótesis quiere hacer una relación entre la clausura del cierre del canon judío y el nacimiento del cristianismo, pues sus adeptos leen en la expresión libros exteriores una referencia a los escritos cristianos y no solamente la palabra técnica para designar los libros que no forman parte del canon. Ahí está diciendo los judíos que no reconocieron a Jesús, dicen: los que lean los otros libros cristianos son anatema, ¿no? Son cortados de la comunidad. Es lo que ya habíamos visto cuando leemos los evangelios, vemos la preocupación de algunos judíos de ser eximidos, eliminados, rajados de la sinagoga, ¿no? Al analizar los libros que los historiadores de la época nos dicen que eran los utilizados por los saduceos, quienes tenían el poder y el control, podemos concluir que el canon que ingresó al Consejo Concilio de Yavne es distinto al que salió de él, obviamente. Por lo tanto, en dicho consejo fue definido el canon hebreo, más allá de otras cuestiones de tradiciones, ritos, oración de los judíos, etc. Como vemos, el canon hebreo tiene de base el eliminar todo aquello que apuntara a Jesús como Mesías y sacara aquello que no estaban de acuerdo los saduceos. El Papa Dámaso envió a Jerónimo a realizar su revisión de las versiones hebreas más tempranas de la Biblia. Realizó una traducción conocida como la Vulgata, que se hizo popular por estar escrita en latín. La primera traducción de la Biblia al latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata, año 383 después de Cristo. El latín era para entonces el idioma común del mundo mediterráneo. San Jerónimo en un principio tradujo del texto hebreo del canon de Palestina.
Por eso no tenía los libros deuterocanónicos. Esto produjo una polémica entre los cristianos de aquel tiempo. En defensa de su traducción, San Jerónimo escribió: Apachmachium de optimo genere interpretandi. Apachmachius sobre el mejor método de interpretación, la cual es el primer tratado acerca del arte de traducir. Por eso se le considera el padre de la traducción, de la disciplina de traducción. Ahí explica, entre otras cosas, el motivo por el cual consideró mejor traducir directo del hebreo, obviamente. San Jerónimo no rechazó los libros deuterocanónicos. La Iglesia aceptó la traducción con la inclusión de los libros deuterocanónicos. Por eso la Biblia Vulgata tiene 46 libros. Veamos un poco cómo la Iglesia establece el canon de la Biblia. Es importante entender que la Iglesia fundada por Cristo precede, es anterior al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza a producirse en el año 30, 40, ya se consolidan algunos libros, 50, 60, o sea, muy, muy pronto, pero la Iglesia arranca primero, luego viene el Nuevo Testamento. Es la Iglesia la autoridad que establece el canon de la Biblia y su correcta interpretación, y no al revés, como creen algunas facciones del protestantismo, ¿no? La Iglesia católica que arranca en Pentecostés es la que establece el canon bíblico. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de las Escrituras, en el Nuevo Testamento se está refiriendo al Antiguo Testamento, ya que el nombre de Nuevo Testamento se empezó a usar en el siglo II. Con el tiempo, un creciente número de libros se presentaban como sagrados y causaban controversia, entre ellos muchos que eran de influencia gnóstica del gnosticismo. Por otra parte, algunos, como los seguidores de Marción, rechazaban libros generalmente reconocidos por los padres de la Iglesia. La Iglesia, con la autoridad apostólica de Cristo, que Cristo le dio, definió la lista, el canon de los libros sagrados de la Biblia. Los concilios de la Iglesia Católica, el concilio de Hippo en el año 393, el concilio de Cartago año 397 y 419 después de Cristo, ambos en el norte de África, confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Entonces, los criterios para reconocer los libros del Nuevo Testamento fueron que los padres de la Iglesia utilizaron 3 criterios. Primero, que fuesen escritos por un apóstol o un discípulo y se estuviera seguro de que fuera exactamente así. Segundo, que se utilizara en la liturgia de las iglesias apostólicas, en Roma, en Corinto, en Jerusalén, en Antioquía, que estuviera en conformidad absoluta con la fe católica recibida de los apóstoles, ¿no? La Iglesia Católica desde Pentecostés tiene una conformidad de fe y los libros tenían que mantener, si se salían de ahí era porque no eran apostólicos. Entonces, al no satisfacer estos criterios, algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, como por ejemplo el de Tomás o el de Pedro, fueron considerados falsos por la Iglesia y rechazados. Por otra parte, fueron aceptados libros como el Evangelio de Juan y el de las revelaciones del Apocalipsis. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, estos libros habían sido controversiales por el atractivo que ejercen en grupos sectarios y milenaristas. La carta del Papa San Inocencio en siglo I, en el 405 oficialmente, recoge el canon ya fijo de 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. El Concilio de Florencia en 1442 confirma una vez más el canon, como lo hizo también el Concilio de Trento. En 1534, y aquí viene el tema protestante, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento porque esos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de Macabeo le fue más fácil negar el purgatorio, ya que 2 de Macabeos 12, 43-46 da por supuesto que existe una purificación después de la muerte y validaría el purgatorio, por lo tanto, Lutero lo sacó.
Lutero estaba muy influenciado por las ideas saduceas y ello se trasluce en sus doctrinas y elección de los libros para su canon. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia, sin embargo, Hebreos 11 en el Nuevo Testamento hace referencia a dos de Macabeos. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplica este pasaje es a los mártires macabeos, que fueron torturados por conseguir la resurrección, 2 de Macabeos 7, 14, 23, 29, 36. Lutero consideró conveniente optar por el canon de Yavne que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Lo prefirió a pesar de que le faltaban libros que Jesús, los apóstoles y la iglesia desde el principio había reconocido. Agrupó los libros que quitó de la Biblia bajo el título de apócrifos, señalando estos son libros que no se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer. Como vemos, no le dio el cuero para eliminarlos definitivamente, ¿no? Entonces quedaron ahí a mitad de camino. Lamentablemente Lutero propagó el error junto con su rebelión y por esa razón la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Consideran apócrifos a los libros de Tobías, donde se habla de los ángeles, un tema que los saduceos no querían, Judith, Macabeos 1, 2 de Macabeos, Sabiduría, un libro hermoso, la Sabiduría, que es una pena que nuestros hermanos protestantes no lo puedan tener como inspirado porque es un libro clave para entender el alma, la muerte de los jóvenes, por qué mueren los jóvenes. Es un libro muy hermoso, Sabiduría, es imprescindible. Eclesiástico, también llamado Sirach y Baruch. También a los libros de Esther, protocanónico con partes deuterocanónicas, y Daniel, protocanónico con partes deuterocanónicas, les quitaron algunas partes. Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina, y esto es una cosa tremenda. Martín Lutero había declarado que la persona se salva solo por la fe, entendiendo la fe como una declaración legal, sin necesidad de poner la fe en práctica por medio de las obras. Según él, todas las doctrinas deben basarse solo en la Biblia, pero la Biblia según la acomodó e interpretó él. Por eso, llegó incluso a añadir la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos 3:28. También se refirió a la epístola de Santiago como epístola de paja, porque esta enseña explícitamente: veis que por las obras se justifica el hombre y no solo por la fe. Estas obras que se mencionan en este pasaje no son las obras de la ley, sino las acciones correctas, las buenas acciones que el justo debe realizar para ser justo, en relación a el justo por la fe vivirá. Lutero además se tomó la libertad de separar los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera: libros sobre la obra de Dios para la salvación, Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, una de Pedro y una de Juan. Otros libros canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, el resto de las cartas de Pablo, segunda de Pedro y segunda de Juan. Y los libros no canónicos, Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y libros del Antiguo Testamento. Gracias a Dios, los protestantes y evangélicos tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento, porque no aceptaron los cambios de Lutero para esta parte del canon. Pero se encuentran, el pueblo protestante, las iglesias protestantes, se encuentran en una posición contradictoria. Reconocen el canon establecido por la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento, los 27 libros que ellos usan, los canonizó la Iglesia Católica, pero no reconocen esa misma autoridad de la Iglesia Católica para el Antiguo Testamento. Martín Lutero decía: la epístola de Santiago es una epístola llena de paja porque no contiene nada evangélico. Prefacio del Nuevo Testamento al Nuevo Testamento de Lutero, decía: a mi parecer, el libro de las Revelaciones de Apocalipsis no tiene ningún indicio de carácter apostólico o profético. Cada quien puede formar su propio juicio en este libro. Personalmente, le tengo antipatía. Y para mí, eso es razón suficiente para rechazarlo. Fíjense, Lutero decía que el libro de Apocalipsis no debía ser canónico porque a él no le gustaba. Le tengo antipatía. Y para mí, eso es razón suficiente para rechazarlo. Tremendo, increíble. Muchos protestantes que basan sus doctrinas en el libro del Apocalipsis no saben esto, que casi pierden este libro por Lutero, que trató de quitar de las escrituras el libro del Apocalipsis, la carta a los hebreos, la epístola de Santiago, entre otros,
que no le gustaban. Martín Lutero, en un alarde de soberbia, desestimó las conclusiones del Concilio de Roma y de Cartago y aceptó las conclusiones del Concilio Judío de Yavne o Jamne, aceptando el canon judío del año 90 sin los 7 libros escritos en griego. Es importante notar que la Biblia de Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia latina, la Vulgata, por lo tanto contenía los 46 libros del canon alejandrino. El reformador español Casiodoro de Reina, muy conocido cuando todo el mundo usa la Biblia Reina Valera, bueno, este señor Casiodoro Reina respetó el canon católico de la Biblia en su traducción, la cual es considerada una joya de la literatura. Pero luego Cipriano de Valera quitó los deuterocanónicos en su versión conocida como Reina Valera. Reina los había puesto y Valera los sacó. La versión conocida como Reina Valera de la Biblia tuvo su origen con la presentación de la llamada Biblia del Oso, que alcanzó amplia difusión durante la Reforma Protestante. Fue publicada en 1569 y debe su nombre al principal autor de la edición original, Casiodoro de Reina, así como a su primer revisor, Cipriano de Valera. Esta Biblia, aunque dice que fue traducida de los originales, la realidad es que es una traducción de la Biblia de Erasmo de Róterdam, copiadas de unos textos sirios llamados Textus Receptus. Seguramente habrán oído hablar del Textus Receptus, término en latín que significa texto recibido. Es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Róterdam, Desiderius Erasmus, e impreso por primera vez en 516, luego corregido en el 519, 522, 27 y 33. Los errores cometidos por Erasmo son trascendentales en la historia de la Biblia, porque a pesar de todos estos errores, probablemente como consecuencia de ser la primera Biblia editada en una imprenta de forma masiva, su versión fue reeditada y tomada como base para muchas obras ediciones posteriores del Nuevo Testamento en griego. Una de ellas, en 1633, presentaba el texto con la siguiente frase: ahora usted tiene el texto que ha sido recibido por todos, en el que no hemos entregado nada cambiado o corrompido. Evidentemente, no es cierto, porque el texto de Erasmo fue un texto hecho a base de unos cuantos manuscritos griegos que no eran los más antiguos y no eran los más fiables. De la frase anterior se derivó el nombre de Textus Receptus, para denominar a esta versión del Nuevo Testamento en griego que, a pesar de sus innumerables errores, se convirtió en la nueva versión oficial de la Biblia protestante por más de 300 años, hasta finales del siglo XIX. La Biblia original, que tenía notas y contenía los libros deuterocanónicos, fue revisada por Cipriano Valera a la muerte de Reina. Desde esa época hasta este siglo han sido decenas de revisiones, hasta una de las más recientes que rodando comas y puntos pone en duda la divinidad de Cristo. La traducción es pésima y tendenciosa, pues mal interpreta palabras para no dar la razón a la Iglesia Católica. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, en 1 de Corintios 11, dice: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones, paradosis, tal como la he transmitido. Como podemos ver, San Pablo está alabando a la comunidad de Corintios, no por guardar el Evangelio, sino por guardar las tradiciones, paradosis, lo cual se clarifica al saber que los evangelios en esa época aún circulaban en las comunidades cristianas y el conocimiento de Jesús se comunicaba oralmente, o sea, en forma de tradición oral. Curiosamente, la versión Reina Valera, editada por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la más utilizada en las iglesias no católicas, lee de esta forma y dice: y os alabo, hermanos, que en todos acordáis de mí y que retenéis las instrucciones de la manera que os enseño. ¿Qué pasó? No es instrucciones, es tradiciones. ¿Por qué lo cambiaron? ¿No? Han cambiado la palabra de Dios, lamentablemente. La palabra griega para instrucciones es paideia, entre otras, pero esta nunca sustituye a la palabra tradición. Aquí se ha alterado la palabra de Dios, lo cual constituye un caso muy grave contra Dios y su iglesia. En otras versiones protestantes la palabra tradición es cambiada por doctrina. Tampoco es eso. Pero resulta que la palabra doctrina se dice en griego didescalia, didache, como la didache escrita en el 50-60, que reunía la doctrina de la iglesia primitiva.
Tampoco sustituye a tradición. En segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros. Aquí de nuevo la versión Reina Valera vuelve a cambiar la palabra paradosis, incurriendo en un nuevo error. San Pablo insiste continuamente en que se debe conservar todo lo recibido por él y que a su vez recibido por los apóstoles, y esto es tradición oral. La Iglesia Católica, fiel a la encomienda del Señor de enseñar la verdad y refutar los errores, definió solemnemente en el Concilio de Trento en el año 1563 el canon del Antiguo Testamento con 46 libros, siguiendo la traducción griega que siempre había utilizado los cristianos desde el tiempo apostólico. Enseñó que los libros deuterocanónicos deben ser tratados con igual devoción y reverencia. Esto fue una confirmación de lo que la Iglesia siempre enseñó. Esta enseñanza del Concilio de Trento fue una vez más confirmada en el Concilio Vaticano I y en el Concilio Vaticano II. Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma la lista completa de los libros sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. La Biblia es un regalo del Señor presentado como una obra terminada a través de un largo proceso en el que el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia Católica a la plenitud de la verdad. Por la autoridad de la Iglesia se establece el canon definitivo, como lo vimos ya en el 400, 300, estaba ese canon que hoy se ratifica. Entre los que quieren introducir libros en el canon, por ejemplo el Evangelio de Judas, los protestantes han tenido que recurrir a la autoridad de la Iglesia Católica. Fíjense que esto es muy interesante, ¿no? Cómo el protestantismo vuelve a la autoridad de la Iglesia Católica para evitar que el Evangelio de Judas fuera metido en el canon. Recurren a la autoridad de la Iglesia Católica para declarar que el canon de la Escritura ha sido fijado en los concilios del siglo IV y no se puede cambiar. Muy interesante, ¿no? Porque allí vemos cómo la Iglesia protestante reconoce la autoridad de la Iglesia Católica para fijar el canon. Vamos a detenernos aquí porque la verdad que tengo mucho material, faltaría un poco más para terminar de aclarar unos puntos, pero ya estamos todos cansados, es mucho material, es mucha historia de la Biblia. La Biblia no fue así una cosa armada en 2 minutos, como podemos ver, es un proceso tremendo que ha tenido mucho movimiento, así que se puede estar tranquilo, de lo que se tiene en una Biblia católica es lo que tiene que ser. La Biblia de Jerusalén es una muy buena Biblia, excelente, que está muy cercana al hebreo porque, bueno, siempre es una traducción al español, pero cualquier duda se puede volver al hebreo para resolver pequeñas inquietudes de cosas muy finas. Pero si uno quiere tener una lectura en el español muy acertada y muy buena, la Biblia de Jerusalén se la recomiendo porque es muy reconocida por católicos y protestantes. Muy bien, les dejo algo para pensar, analizar con tranquilidad. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.